Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. En el objetivo es que una vez finalizado el video, sean ustedes capaces de realizar la división de polinomio entre polinomio. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la división de polinomios que tenemos en el pizarrón. Para realizar la división de polinomio entre polinomio es necesario, o por lo menos muy conveniente, que ejecutemos el algoritmo que tenemos en el pizarrón, cuyo primer paso dice lo siguiente: ordenar ambos polinomios respecto a una misma letra y en el mismo orden. Puesto que en este caso solamente tenemos una letra, que es la letra X, pues no hay conflicto en cuanto a cuál escoger. Ordenaremos respecto a la letra X. Y en cuanto al orden, este puede ser descendente o puede ser ascendente. El criterio es el exponente de la letra ordenatriz, es decir, el exponente de la letra que elegimos respecto a la cual ordenamos. Descendente significa del mayor exponente al menor. Ascendente del menor exponente al mayor exponente. Lo que se acostumbra es el orden descendente. De ahí que lo haremos en ese orden. Primero el término con mayor exponente en la letra ordenatriz e iremos bajando hasta el último exponente. Ahora bien, y en este caso particular, debemos observar lo siguiente. El dividendo es un polinomio incompleto. Cuando el dividendo sea un polinomio incompleto, el divisor no importa, puede estar incompleto. Pero el dividendo, si es incompleto, vamos a completarlo colocando ceros donde falte algún término. ¿Qué significa esto? Un polinomio incompleto es aquel que entre el término con el mayor exponente y el término con el menor exponente falta alguno de los exponentes. Y como podemos apreciar en este caso, tenemos exponente 4, tenemos exponente 2, tenemos exponente 0. Recordemos que donde no hay letra, en los términos independientes, quiere decir que la letra tiene exponente 0. Y exponente 1, de ahí que nos está faltando el exponente 3. Colocaremos un 0 donde debería ir dicho término. Aprovecharemos para ordenar y colocar el 0 donde iría el término que falta, y además para colocar ambos polinomios en la galera tradicional, que es la galera que utilizamos en la división aritmética. El dividendo dentro de la galera y el divisor fuera de la galera, por lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Dentro de la galera, x cuarta, que es el de mayor exponente, le seguiría el término en x cúbica, pero como no existe, colocaremos un 0 en dicha posición. Y ese 0 lo podemos preceder de un signo más o de un signo menos, indistintamente. A continuación el exponente 2, menos 9x cuadrada. Enseguida el exponente 1 más x. Y por último el término independiente, ya que en él la x tiene exponente 0. Y el divisor ya se encuentra ordenado descendentemente, x a la 1 y x a la 0, por lo que vamos a tener x más 3.
Tenemos pues el primer paso de nuestro algoritmo. Tenemos ordenados ambos polinomios, ya completamos el dividendo y lo hemos colocado en la galera tradicional. Vamos a ejecutar el paso número 2, que dice dividir el primer término del dividendo, x cuarta, entre el primer término del divisor, x. X cuarta entre x, x cúbica. Recordemos que los exponentes se restan. Y pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido, x cúbica, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo. Aplicaremos el siguiente criterio. Puesto que vamos a restar, recordemos que el sustraendo, la cantidad que se resta, se le cambia el signo. De ahí que aplicaremos el siguiente criterio. Si al multiplicar obtenemos positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Si al multiplicar obtenemos negativo, lo vamos a cambiar a positivo. Veamos. Más por más es más. Lo cambiamos a menos. X cúbica por x, x cuarta. A continuación, más por más, más. Lo cambiamos a menos. X cúbica por 3, 3x cúbica. Y enseguida vamos a reducir términos semejantes. X cuarta menos x cuarta se anulan. Más 0 menos 3x cúbica, menos 3x cúbica. Y bajamos los términos restantes. Menos 9x cuadrada más x más 3. Validamos el paso número 4, que dice, si el residuo es 0, no es 0, aquí lo estamos viendo, o tiene grado menor que el divisor, el grado es el exponente mayor de la letra ordenatriz. En este caso 3. Y en el divisor tiene exponente 1, de ahí que no es menor. Por lo tanto, aquí no se termina la división, sino que regresamos al paso número 2. Y repetimos el procedimiento. Menos, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Menos entre más, menos. 3. Entre 1, puesto que aquí hay un exponente 1 implícito, es 3. X cúbica entre x, x cuadrada. Y pasamos al paso número 3, que dice multiplicar el término obtenido, menos 3x cuadrada, por todo el divisor y restar el resultado al dividendo, en este caso ya al residuo. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 3 por 1, 3. X cuadrada por x, x cúbica. Menos por más, menos, lo cambiamos a más. 3x cuadrada por 3, 9x cuadrada. Y enseguida se reduce en términos semejantes. Menos 3x cúbica más 3x cúbica se cancelan. Menos 9x cuadrada más 9x cuadrada se cancelan. Y bajamos los términos restantes. Más x más 3. Y validamos el paso número 4. Si el residuo es 0, o tiene grado menor que el divisor, aquí se termina. De lo contrario, regresamos al paso 2. No es 0 el residuo, es x más 3, y no tiene grado menor que el divisor, tiene el mismo grado, 1 y 1, por lo que regresamos al paso 2, que dice dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Más entre más nos da más. X entre x es 1.
Recordemos que toda cantidad entre sí misma es igual a 1. Pasamos al siguiente paso. Paso número 3. Multiplicar el término obtenido por todo el divisor y restarlo al dividendo. Más 1 por x es más por más lo cambiamos a menos. Más 1 por x es x. Más por más lo cambiamos a menos. 1 por 3, 3. Y enseguida se reduce en términos semejantes. Más x menos x se cancela. Más 3 menos 3 se cancela. Y obtenemos como consecuencia 0 como residuo. Y al validar el paso número 4, que dice si el residuo es 0 o tiene grado menor que el divisor, aquí se termina la división. En este caso es 0. Y hemos obtenido como resultado de nuestra división, es una división exacta porque el residuo es 0, nuestro cociente es x cúbica menos 3x cuadrada más 1. Y de esta manera hemos logrado nuestro objetivo. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo. Y no olvides suscribirte. Explora este canal, Matemáticas Abaca. Tiene miles de ejercicios resueltos. Seguramente vas a encontrar lo que necesitas. Hasta la próxima.